Hoy tengo acá conmigo uno de los micrófonos inalámbricos más versátiles que vas a encontrar en el mercado. ¿Por qué te digo esto? Porque puedes utilizarlo como micrófono inalámbrico, así tal cual está. Si no, te permite conectar tu propio micrófono y transformar tu micrófono en un micrófono inalámbrico. Y la función que a mí más me gusta es la que te permite apagar por completo el receptor y utilizar el transmisor como si fuera una grabadora de audio digital completamente independiente. Pero pará, vamos a los títulos y ya te muestro cada una de estas funciones. La gente de LensGo me mandó este kit de micrófono inalámbrico, es el 348C, esta es la versión 1V2, significa que trae dos transmisores, puedes utilizar dos micrófonos a la vez y también viene un kit simple con un micrófono solo y un receptor. Así que ya mismo paso a hacer el unboxing y te voy a mostrar luego cada una de sus funciones. Prueba de audio obviamente y cómo es el tema este de dos transmisores, grabadora de audio digital, demás. Manual de instrucciones que está en inglés y chino, pero igualmente es muy fácil de utilizar y vas a ver, no vas a necesitar más nada que este video. Bueno, trae un cable TRS a TRS que te sirve para conectar una cámara de fotos o una computadora. Después además trae un cable, esta ficha TRRS y del otro lado TRS, un cable de carga USB para cargar los micrófonos, ya te voy a ir mostrando cómo funciona, del tipo USB-C, y una placa metálica que sirve para sujetar en el cuerpo, que ya te voy a mostrar también cómo funciona. Bueno, y el kit, esto que parece un micrófono gigante, un transmisor gigante, no, es simplemente la caja donde vienen guardados los micrófonos. El rack no es funcional, pull push. Este es el kit negro, el cual tiene un compartimento donde no vas a encontrar nada, que lo puedes utilizar para lo que es guardar cables, cargador USB, etc. Y bueno, y tiene tres lugares para lo que es dos transmisores y el receptor. Y a su vez esta caja te sirve como caja de carga. Vos conectás directamente, ahí dice transmisor, transmisor, receptor. Conectás por USB esta caja y directamente cargas todos los equipos. Si no querés hacer esto, igualmente usando el conector USB que trae cada unidad, podés cargarlo de forma independiente. El transmisor viene con un paraviento o un dead cat, depende del país como se llama, que lo vamos a poder utilizar en el exterior, que sirve para que el viento no te estropee las grabaciones. Lo vamos a probar ahora en unos instantes. Podés sacar este paraviento y lo usás así de forma tal vez un poco más discreta. Te cuento cómo es la cosa, igualmente te lo voy a ir mostrando. Viene con un micrófono incorporado, un micrófono omnidireccional, pero igualmente tiene un apartado para conectar tu propio micrófono corbatero, tu micrófono lavalier, para que sea más discreto y no se vea en el cuerpo esto. Del otro lado tiene botón de encendido que también te sirve para sincronizar con el receptor. La parte interesante de este lado trae la carga USB-C y trae un slot para tarjeta SD que te permite grabar el contenido, que te permite utilizar como grabadora o respaldo de audio, y lo vamos a ir viendo más adelante en el video. Atrás tiene un clip para ropa, pero esto se desmonta y te permite utilizarlo de forma magnética. Ahora te muestro cómo se utiliza. Y bueno, estos pines que se ven acá son simplemente para conectar a la caja de carga. Botón power y el botón de link que te indica que está enlazado con el receptor, y el botón de rec que es para grabar contenido en la tarjeta SD que podés incluir. Este es un transmisor exactamente igual. Y bueno, y por otro lado tenemos el receptor, que lo mismo, tiene luz de encendido, luz de enlace. Cuando lo encendés te muestra un pequeño display aquí. Por un lado, cable de carga USB-C, encendido, output es si querés tener una salida para monitorear el audio, o también te sirve para salida de grabación. Vos de acá lo podés conectar a tu cámara de foto y ya tenés la forma. Con el cable TRS te permite conectar el output acá y del otro lado a tu cámara. Esta base también es magnética y tiene los pines de carga al igual que el resto de los equipos. Bueno, y de este lado tiene para controlar el volumen. Te voy a mostrar encendiéndolos ahora. Bueno, encendemos transmisor, transmisor. Vemos que está titilando. Esto quiere decir que no enlazó con el receptor, pero bueno, vamos a encender el receptor y vamos a ver si esto es fácil o es un dolor de cabeza. Luz encendida, verde, todo encendido verde, perfecto, que sí que está todo trabajando correctamente. Te voy a mostrar el receptor, la pantallita, la batería, que está funcionando en modo mono, y la ganancia que quieras darle. Para cambiar de modo mono o a estéreo, porque te permite grabar con dos micrófonos y puedes elegir un canal para cada lado, simplemente mantenés presionados los dos. Y la M
pasa a ser una S de estéreo. Si te interesa este kit, en la descripción del video te dejo un enlace al sitio de Amazon para que veas y siquiera lo puedas comprar. Lo que voy a hacer ahora es pasar a las pruebas de audio. Ahora estoy grabando directamente todo el contenido con el micrófono, la primera vez que lo utilizo, así que pueden haber fallas de diferencias de volúmenes, pero bueno, básicamente estoy viendo que está grabando. El clip que trae incorporado te lo puedes poner acá en la ropa y directamente, como es imantado, se adhiere enseguida. Ahora, si vos querés que sea tal vez un poco más discreto el tema de la visualización del micrófono o no te gusta cómo suena, y que igualmente ya escuché que suena muy bien, el receptor tiene para conectar tu propio micrófono, conectás el plug este que trae, vas a grabar con tu micrófono en lugar de este. Entonces vos colocás en un lugar más oculto acá o abajo de la remera y directamente el transmisor te lo puedes conectar atrás, en un cinturón por ejemplo. Ahora, si no querés andar con clips, puedes usar esta placa metálica que te mostraba al principio. Entonces vos directamente esto lo pones atrás de la remera y de forma magnética quedó sujeto en la remera sin necesidad de tener un clip. Esto la verdad es maravilloso y no se sale para nada. Lo que voy a hacer ahora es ir afuera de este estudio para probar la capacidad de el paraviento, para frenar todo lo que es viento, y además cómo es que se desenvuelve a la distancia, porque acá estoy grabando estaré 1 metro del receptor, así que no debería haber problemas. Y no te vayas porque te quiero mostrar la última función que para mí es la mejor, que es la de poder utilizar el micrófono directamente con el receptor apagado o tener un respaldo de audio utilizando la tarjeta SD. Así que ahora vamos para afuera, probamos el micrófono y después volvemos y te muestro el tema de la grabadora. Bueno, ahí estoy aproximadamente a 1,5 metros de la cámara. Estoy probando en el modo un solo micrófono y me voy a alejar. Son 7 metros y tengo la libertad de trabajar con la cámara sin estar conectado. Yo me alejo, igual se sigue escuchando perfecto porque estoy conectado con el receptor y transmisor. Bueno, están encendidos los dos. Vamos a poner modo estéreo. Nunca dejé grabar. Bueno, ahora estoy grabando. Santi está en la cocina y no sabe que estoy grabando. Santi, estaba grabando todo el tiempo, no me di cuenta. Bueno, ahí estamos grabando entonces canal izquierdo y derecho. Y después, si querés en postproducción, lo podés separar, los unís, lo paneás como más te guste. Yo soy del izquierdo, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, te sirve para entrevistas 1 a 1. Hola, ¿cómo te llamas? Santiago. Santiago, ¿vos tenés un canal de YouTube? Sí. ¿Y cómo se llama? Aprovecha y decilo. Las aventuras de Santi. Se tiene que suscribir. Vayan a suscribirse a mi canal y vayan a ver los videos. Y además de entrevistas te sirve para lo que es blogging. Por ejemplo, si alguien te firma, yo puedo estar hablando acá y el camarógrafo puede tener otro micrófono y puede estar hablando uno adelante y uno atrás y se va a escuchar todo perfecto. Hola. Ahí está. Como te mencionaba, en el unboxing tiene un slot para tarjeta micro SD. Simplemente insertás la tarjeta. Yo tengo una aquí, vamos a insertarla. Hay dos maneras de utilizar esta tarjeta micro SD que tiene insertada. Una es simplemente como respaldo. Perdón, vos tenés por ejemplo el micrófono aquí, tenés presionado el botón de REC por 2 segundos, va a empezar esta luz a titilar y cualquier cosa. Yo ahora por ejemplo puedo estar grabando con la cámara, con el transmisor inalámbrico, pero puede pasar que por temas de interferencia, no nos olvidemos que esto funciona en la red de 2.4 GHz, que hay interferencia, y más si estamos a la distancia, son más susceptibles a interferencias estos transmisores. Entonces te aseguras que tenés un resguardo, un respaldo de audio, por si sale mal este audio, puedes tener otra fuente para no perder una toma importante, por ejemplo. Pero lo mejor de todo es que podés directamente apagar el receptor, te olvidás del receptor y esto pasa a ser una grabadora de audio muy pequeña de mano que te la podés llevar directamente sola, no necesitas más nada. Simplemente encendés el transmisor con la tarjeta incorporada, también presionás el botón de REC por 2 segundos y comienza a grabar. Entonces yo puedo estar hablando acá con la cámara, me puedo alejar, me puedo ir a la distancia que se me ocurra ya que no está en juego el receptor y puedo grabar audio directamente como si fuera una grabadora para entrevistas, para lo que quieras. Entonces después con un programa en postproducción uno el audio con el video. Termino de grabar, mantengo presionado por 2 segundos por un tema de que no se te apague accidentalmente y listo. Esta función es la que a mí más me sorprendió. Si querés ver más imágenes y video de este micrófono, voy a poner, y creo que puse ya varios, el backstage de cómo filmé esto, imágenes en alta resolución, están todos en mi cuenta de Instagram, buscame como El Rincón de Cabra, sino en la descripción de este video están los enlaces a todas mis redes sociales.
Te invito también a que te suscribas al canal desde aquí arriba para que no te pierdas cuando suba un video comparando los distintos tipos de micrófonos que hay. Micrófonos inalámbricos, corbateros, micrófonos USB y cuál utilizar en cada situación. Suscríbete si no te perdés ese video. También te voy a dejar acá abajo una lista de reproducción con distintos análisis y unboxing de micrófonos y gadgets de tecnología. Yo soy Cabra y nos vemos en el próximo video. Chao.